Gustavo, las personas que hoy nos están escuchando y que esperemos que nos estén siguiendo desde lunes tras lunes, estamos hablando este mes de septiembre del ciclo de la teología del cuerpo. Previamente a la semana que viene, el 2 de octubre, tenemos el May for More. May for More. I don't know why, siempre es una complicación para pronunciarlo, no lo sé. May for More. Que tenemos el privilegio de poder disfrutar de Christopher West ese 2 de octubre en la iglesia San José en Miami Beach. Exacto. Teología del cuerpo. Continuación. Nos hablabas el lunes pasado de la pequeña estructura de la primera parte en la que está compuesta la teología del cuerpo. Si nos puedes dar un breve resumen, que de todas formas todo lo pueden conseguir en Facebook Live, están todas las grabaciones, y también las personas que no pueden escuchar en vivo el programa todos los días lunes, lo pueden escuchar todos los miércoles de igual manera a la misma hora, a las 7. Así que vamos a hablar un poquito, Gustavo. Bueno, pues nada, el primer programa hablamos más que todo de las razones, del ambiente sociocultural que tuvo San Juan Pablo II al desarrollar su teología del cuerpo, y no solo la teología del cuerpo, sino todo lo que él llama una antropología adecuada, ¿verdad? Porque esta antropología adecuada está compuesta por lo que fue amor y responsabilidad, persona y acción, la teología del cuerpo, hombre y mujer los creó, cada uno de sus escritos, cartas apostólicas, encíclicas, o sea, todo lo que en sí envuelve el legado que nos dejó San Juan Pablo II habla de esa antropología adecuada que desde el Concilio Vaticano II él mismo presentó. También hablamos sobre la estructura de la teología del cuerpo, hablamos de que está dividida en dos, las palabras de Jesús, el sacramento, que las palabras de Jesús es el desarrollo de su antropología y donde él da respuesta a qué es lo que significa ser humano. Y así quedábamos la semana pasada cuando hablábamos específicamente de esta parte de las palabras de Jesús, la primera parte que es el hombre original, el hombre tal y cual como Dios lo crea, tal y cual como Dios nos hace. Así quedamos la semana pasada. Correcto. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre esas características después del pecado original. ¿Cómo se manifiestan en nuestras vidas el día de hoy? Bueno, antes de cómo se manifiestan después del pecado original, hablemos un poquitico en sí nuevamente de las características, ¿verdad? La semana pasada no alcanzamos a profundizar en ellas, no alcanzamos a hablar de ellas, pero veíamos que en el hombre original, San Juan Pablo II habla de ciertas características que estuvieron presentes en el hombre tal y cual como Dios lo crea. Él habla, por ejemplo, de una primera característica, la cual es la soledad original, que es ese momento en el que Adán es creado y que Dios le dice a Adán, ve y ponle nombre a los animales, ve y domina la creación. Y San Juan Pablo II profundiza en este texto, que en lo que voy a explicar voy a tomar ciertas partes de lo que es persona y acción, donde él también profundiza bastante en este momento en el que Adán está solo y cómo por medio de sus acciones él se conoce a sí mismo también y deja que su ser interior salga por medio de su accionar. Pero bueno, para no enredarnos tanto, Dios le dice a Adán, ve y ponle nombre a los animales. En ese momento, pues, como decíamos la semana pasada, nos imaginamos a Adán que va y le va poniendo nombre a cada animal. Pero mientras Adán está teniendo este contacto con todos los demás seres de la creación, con todos los demás cuerpos, él se da cuenta que él tiene una capacidad diferente a la de los animales. Adán reconoce que él tiene conciencia y que es consciente de su conciencia, que eso pues para nosotros es como algo que hacemos en automático todos los días. Sin embargo, es algo tan importante para que lo llevemos a la oración, es llevar a la superficie nuestras emociones, llevar a la superficie nuestros sentimientos y pensar qué me dicen de mí mismo, ¿verdad? Adán se da cuenta de que él es un ser consciente. No solo eso, pero Adán también se da cuenta de que él tiene autodeterminación, que como decíamos la semana pasada, es como una personalización de la libertad. Adán se da cuenta que él tiene el poder de decidir. Adán se da cuenta también en su soledad que él tiene algo que es subjetividad, que él, a diferencia de los animales, él tiene un mundo interior, ¿verdad? Y que ese mundo interior
que Él tiene lo hace único y que lo llama a tener una relación única con Dios. Y este punto es fundamental, Catherine, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando San Juan Pablo II está desarrollando toda su antropología adecuada, hasta ese momento toda la antropología que teníamos en la iglesia estaba basada en el ser, ¿verdad? En el ser. Sin embargo, en ese momento había una filosofía moderna que se basaba en el pienso, luego existo, o sea que se volcaba completamente a la subjetividad. Y vemos todavía rasgos de eso hoy, y no rasgos, movimientos enteros han nacido de ese volcarse hacia la subjetividad. Sin embargo, San Juan Pablo II nos dice, no vamos a descartar el mundo interior del hombre, pero no vamos a dejar que esa interioridad defina totalmente a la persona, sino que de alguna forma el mundo interior de la persona, el sujeto, se puede afirmar en su mundo externo, ¿verdad? En la realidad en sí objetiva. Entonces, San Juan Pablo II quiere buscar esa coherencia en el cual mi cuerpo me manifiesta y me habla de mi ser interno también, cómo mi cuerpo se convierte en sacramental, porque mi cuerpo revela el misterio de mi persona. Si yo ahorita mismo te miro a ti aquí, Catherine, te estoy viendo a ti, lo único que yo puedo ver de ti ahorita mismo es tu corporeidad, y por medio de tu corporeidad tú expresas quién tú eres. Por medio de tu corporeidad tú haces obras de misericordia, tú ayudas a la gente, tú desarrollas tu misericordia, tú amas, tú te entregas. ¿Me entienden? Entonces San Juan Pablo II nos habla de esta soledad original como ese momento que Adán descubre que él tiene un mundo interior, ¿verdad? Y que ahí él se da cuenta que está solo, porque los demás animales de la creación no se relacionan con la creación desde su interior, ¿verdad? Se relacionan simplemente desde el mundo físico, del mundo que les corresponde a ellos, ¿verdad? En la creación hay tres tipos de seres. Están los seres espirituales, que son los ángeles. Están los seres materiales, carnales, que son los animales. Y estamos nosotros, los seres humanos, que vendríamos siendo, como por broma decir, como animal ángeles, ¿verdad? Somos esa unión perfecta entre el cuerpo y el espíritu. Y Adán se da cuenta en su soledad de esta realidad. Por lo tanto, es en la soledad que Adán se toma se pertenece a sí mismo. O sea, toma pertenencia sobre su ser y se da cuenta del llamado que Dios le hace. Que es tan importante que cada uno de nosotros también tome esa pertenencia, ¿verdad? Porque yo no puedo dar lo que no me pertenece. Si yo estoy adicto a drogas, alcohol, a pornografía, no me pertenezco. Entonces pierdo la capacidad de entregarme. Por eso es que la castidad es ese regalo, es esa virtud que me permite amar, me permite entregarme, ¿verdad? Porque me da pertenencia. Después de la soledad original, vamos a encontrar otra característica original que San Juan Pablo II habla. Y él habla entonces de la unidad original, ¿verdad? Ese momento en el que Adán se da cuenta que él está llamado a la comunión, ¿verdad? Que está llamado a la entrega. Dame un segundo, que estaba buscando el texto aquí, unidad original, que es donde vamos a hacer la imagen de Dios de forma completa. ¿Por qué? Porque algo que San Juan Pablo II siempre habla y defiende es que aunque cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza de Dios, en la comunidad es donde esa imagen y semejanza se completa. ¿Por qué? Porque Dios mismo en su interior es comunión de personas, ¿verdad? Él es Padre que ama al Hijo, Hijo que ama al Padre, un amor tan real que tiene nombre y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos hace a nosotros a imagen y semejanza de una comunión de amor. Por lo tanto, es en la comunión donde nosotros realmente hacemos 100% presente esa imagen y semejanza de Dios. El texto, en el texto primero de la creación, nos deja claro que el ser humano fue creado
desde el principio como hombre y mujer, ¿verdad? Como masculino y como femenino, y que es en la unión de lo masculino y lo femenino que esa imagen se entrega de forma más perfecta, ¿verdad? En la segunda parte, pues, de la homilía, en la homilía 10 y la 9, ¿verdad? Vamos a ver que San Juan Pablo II nos dice, se enfoca en que somos espíritus encarnados. El Génesis 2 se enfoca en la dualidad de la persona a través de la corporeidad como masculino y como femenino, explicando así el Santo Padre cómo estas dos realidades hacen parte de una misma encarnación, ¿verdad? O sea, cómo Dios se encarna por medio de estas dos realidades, de lo masculino y de lo femenino. Después de esto, vamos a ir rápidamente, estamos yendo hoy un poquito más rápido porque nos queda un solo programa, vamos a ir directamente a lo que es la tercera característica, que es la desnudez original. Y la desnudez original, decía San Juan Pablo II, que para poderla entender teníamos que entender las dos características pasadas. Para Juan Pablo II, cuando en el Génesis 2.25 dice que estaban desnudos y sin vergüenza, para San Juan Pablo II este sinvergüenza no es un accidente en el texto, no es simplemente un comentario, sino que va a decir algo fundamental en el entendimiento antropológico de la persona. Para San Juan Pablo II, Catherine, es importante que nosotros entendamos que este estado original del hombre y la mujer, que no tienen vergüenza, no es como un bebé o como un niño, ¿verdad? Que en su inocencia no tiene la vergüenza, no simboliza una inmadurez, sino que por el contrario, muestra un estado de una conciencia tan plena, ¿verdad? Que no existe la vergüenza. ¿Por qué? Porque Adán, cuando ve a Eva en su corporeidad, Adán está reconociendo la persona completa, ¿verdad? Es como imaginarnos como que su cuerpo fuera transparente, que él al verla a ella ve también su interioridad, ve su persona, ve todo lo que esto le revela. O sea, Adán puede ver perfectamente la sacramentalidad del cuerpo de Eva, que le revela el misterio de lo femenino, y por lo tanto él afirma su masculinidad en la feminidad de Eva. Igual Eva cuando ve a Adán, encuentra su feminidad, ¿verdad? Por medio de ese cuerpo que ya está viendo. Entonces, para San Juan Pablo II es tan importante esa característica de la desnudez original. Él le dedica la homilía número 11, 12, 13 y parte de la 14 a esta característica. Y algo que me gusta mucho es que en la homilía 13, si no me equivoco, San Juan Pablo II dice que esa falta, esa no vergüenza que hay en ellos ante su desnudez, viene de la paz de su corazón, ¿verdad? De la paz de su mundo interior, que les permite reconocerse cada uno de ellos como persona. No nace de esa compulsión que actualmente tenemos de los sentidos, ¿verdad? Tenemos como una compulsión en todos los sentidos. Nosotros vemos las personas y a las personas se les olvida realmente disfrutar una comida. Se les olvida si se comen no sé, una hamburguesa, sentir la lechuga, sentir el tomate, sentir la carne, sentir lo que nos estamos comiendo. No, estamos con una compulsión de los sentidos. Vamos a un buffet y ponemos de todo en el plato, no importa que todo se revuelva, pero sí, como que tengo una necesidad de compulsión. Quiero música, pongo un pom, 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 pum, a todo un volumen, ¿verdad? Es igual, o sea, quiero unión, quiero intimidad, y lo que buscamos es una compulsión, ¿verdad? Una cosa grotesca. Sí, lo que nos lleva a eso es realmente a un desorden, a un descontrol que ni siquiera es una desmedida que nosotros no dominamos, sino que ellos nos dominan a nosotros. Y cada vez, y tú hablando de eso, recuerdo que tú siempre nos haces mención de la importancia de que nosotros no estamos llamados a hacer lo que nos dé la gana, porque sino que cuando hacemos lo que nos da la gana somos presos de esas ganas. Uh-huh. Y entonces eso es lo que realmente nos está llevando el mundo y el descontrol de todo, de que yo quiero hacer todo al tiempo que yo quiera, a la hora que yo quiera, y a la final soy adicto o soy, ¿cómo se dice? Sí, esclavo de toda esa necesidad que quiero resolver en el mismo momento, ¿no? Uh-huh. Cuando Tavo nos estaba hablando acerca del hombre original, de esa soledad original, yo le preguntaba
¿qué recomendación nos haría o qué se imaginaba él que había sentido Adán en ese momento cuando él realmente aceptó ese valor, ese valor que Dios puso dentro de él, esa misión por la cual fue creado, ese propósito por la cual fue creado? Tavo, ¿cómo nosotros en este tiempo de nuestra vida podemos realmente entender eso que Adán logró comprender en ese momento? ¿Por qué Dios creó a Adán? ¿Por qué Dios no creó a nosotros? ¿Qué diferencia tenemos en este momento de la actualidad, 2019, en ese momento de la creación? A ver, tu pregunta es cómo podemos nosotros alcanzar esa conciencia que alcanzó Adán en su soledad original. Correcto. Bueno, a ver, primero quiero comenzar diciéndote que San Juan Pablo II, en la homilía 13, dice que cada una de esas características originales están enraizadas en cada una de las experiencias de la persona humana. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros siempre tenemos que recordar, que las raíces de la persona humana están en el jardín del Edén. Ahí están mis raíces. Todo lo que pasó más adelante también nos forma, también hace parte de la antropología adecuada de San Juan Pablo II, pero esas experiencias todavía hoy siguen presentes. Claro, no podemos tampoco pensar que regresamos 100% a la inocencia original, porque mientras estemos en este planeta, mientras estemos vivos, ¿verdad? En esta vida, tenemos que tener conciencia siempre de la concupiscencia, ¿verdad? Cada momento yo decido ser fiel a Dios. Cada momento yo estoy escogiendo nuevamente activar o vivir la redención que Cristo me ha dado. Yo no puedo decir, no, hoy me porto mal porque ya me porté bien toda la semana. No, es aquí y ahora que yo decido mi salvación. Teniendo en cuenta eso, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y por la redención adquirimos la capacidad de tocar, de volver a ver ciertas de estas características originales. Ahora, específicamente en la soledad original, que Adán encuentra su llamado, su vocación, y en lo que tú y yo hablábamos antes de comenzar el programa, te contaba que muchas veces tenemos que profundizar en cuáles son realmente nuestros talentos, y te contaba yo que en el libro de Persona y Acción, San Juan Pablo II dice que la persona se encuentra a sí mismo en la acción, pero al mismo tiempo se muestra a sí misma en la acción, ¿verdad? Que por medio de las acciones yo me estoy conociendo a mí mismo. Yo me doy cuenta que yo soy misericordioso en la medida que yo hago actos de misericordia. Yo me doy cuenta que yo soy una persona cariñosa en la medida que yo soy cariñoso con las personas. Y eso es lo que San Juan Pablo II se extiende en esa obra maestra de la filosofía que es Persona y Acción. Él siempre pone que, por ejemplo, él dice que en el hombre original, cuando Adán estaba labrando la tierra, al mismo tiempo él estaba labrando su corazón, que en las acciones que él estaba realizando se estaba conociendo a sí mismo y las capacidades que tenía. Yo creo que a veces tenemos que detenernos, Catherine, y permitirnos labrar un poco más en nuestro corazón. Sí, es verdad, todos tenemos talentos. Hay gente que tiene muchos talentos para los deportes, otra gente que tiene talento para el arte. Yo personalmente me dediqué 11 años al teatro, me encantaba la actuación y creo que tenía un gran talento para eso. Sin embargo, un día me di cuenta, fue por medio de una confesión que un sacerdote me decía, que lo volví a escuchar en estos días por una persona en Siervos de Cristo Vivo, y me decía que mi herida, si yo dejaba que Dios se glorificara en mi herida podría ser mi ministerio. ¿Cómo así? O sea, cuando Jesucristo resucitó, Catherine, ¿resucitó con llagas o sin llagas? Con llagas. Con llagas, ¿verdad? Pero ahora esas llagas de Cristo reflejaban, en esas llagas resplandecía la gloria de Dios, ¿verdad? Si nosotros también permitimos que la gloria de Dios resplandezca en nuestras heridas, esa herida se puede convertir en mi talento, en mi propósito,
¿verdad? Lo digo por mí mismo. Te comentaba yo antes de empezar el programa, ¿verdad? Que yo personalmente trabajo, me encanta, vivo, predico la teología del cuerpo, porque esa fue el área donde yo mismo estuve muy dañado. Fue un área que, sí, la verdad, pues cometí muchos errores, caí muy bajo, pero una vez que el Señor me levanta, yo tengo la necesidad de formarme en este tema y poder ir a compartir con otros esta buena nueva. O sea, poderles decir que en medio de toda la mala noticia que el mundo les está dando, hay una buena nueva de salvación y de esperanza. Que por X o Y razón muchas veces el mundo nos impone una identidad, nos pone una identidad errada. Pero que eso no quiere decir que yo tengo que quedarme con esta imposición, sino que Dios realmente, y por medio de la redención en Cristo, me ofrece una tercera vía, un camino, ¿verdad? Para yo recobrar mi identidad, para yo recobrar realmente el propósito que Dios tiene para mí, para la existencia, y poder yo recordar realmente qué es lo que significa ser humano y qué es lo que significa ser humano en lo masculino, qué es lo que mi corporeidad me revela. A ti, qué significa ser humano en lo femenino, ¿verdad? ¿Qué es lo que tu humanidad te revela? Y cómo por un proceso de sanación y de discernimiento, ese mundo interior se confirma en mi corporeidad, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. No, sí, magnífico. Y siguiendo esa línea que tú estás diciendo sobre que el mundo realmente se encarga de como que seleccionar esos pecados, esas habilidades y esos errores en la cual nosotros hemos caído y que a veces seguimos cayendo y nos definen por eso. Y realmente nosotros no somos esos errores. Realmente esos errores son lo que nos levantan y nos hacen ser más fuertes. Estaba escuchando hace días atrás, tengo que decirlo, Gustavo, estaba escuchando a Rorro Chávez, tengo que decirlo, y él decía que de verdad la gente se encarga de decirnos, ok, te equivocaste esto, ahora ya no lo puedes superar. Pero ¿por quién dice que no lo puedo superar? Yo me levanto, aprendí de eso y sigo. Ahora está en mí si yo quiero volver a caer y volver a caer y volver a caer. Eso sí se llama mediocridad. Y nosotros en este tiempo literalmente nos están ofreciendo eso, a ser mediocres, a no querer superar y dejar atrás el pasado, dejar atrás los errores y poder seguir adelante, you know? Vamos a seguir hablando un poquito más de la teología del cuerpo. Estábamos hablando, antes de hacerte esa pregunta, sobre la importancia del pecado original, cómo se manifiesta en nuestras vidas el día de hoy. Bueno, vamos a más que todo hablar de cómo el pecado original afecta cada una de estas características originales. Y San Juan Pablo II es muy específico cuando nos dice que el pecado original pervierte cada una de estas características. La soledad que nos llamaba a la confianza, a la búsqueda de Dios, a la apertura de la gracia, de la entrega gratuita del Creador. Esa soledad se convierte en desconfianza, y lo vemos, por ejemplo, ante la sombra del árbol del bien y el mal, cuando la serpiente está tentando a Eva. Una de las cosas, Catherine, que la serpiente le dice a Eva es: si comen de este fruto, serán como dioses, ¿verdad? Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nosotros vamos a ver que en Génesis 1 se nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Quiere decir que ya desde el principio el hombre y la mujer guardaban en sí mismos la imagen y semejanza de Dios. La serpiente lo que le está diciendo a Eva es algo que ella ya sabía, ¿verdad? Él está diciendo: si comen de este fruto serán como dioses. Ahora, ¿qué pasa? Que es cuando entra la desconfianza. Y donde podemos decir, bueno, pero ¿será que este Dios realmente quiere la felicidad para mí? ¿O será un tirano que solo quiere que hagamos exactamente lo que Él diga? Y entra la desconfianza, y entonces ellos arrancan el fruto porque quieren ser como dioses, pero ya por sí mismos. No
por la entrega gratuita de un Dios que se da, que se dona, que se entrega, sino que ellos deciden arrancar el fruto y por ellos mismos tratar de ser dioses y por ellos mismos empezar a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces vemos que esa soledad se convierte en desconfianza. La unidad original, vemos de que San Juan Pablo II nos habla que se convierte en como una lucha, ¿verdad? Lo que vemos en los programas de televisión en la actualidad, que nosotros vemos que es que la guerra de los sexos, sí. y esta pelea siempre entre lo masculino y en lo femenino, no, lo hemos normalizado, pero Catherine, al principio no era así. Al principio, cuando lo masculino se encontraba ante lo femenino, encontraba un llamado, una vocación a la comunión, a hacerse una sola carne, a crear comunidad. Entonces, todo eso que estamos viendo ahora, que ese feminismo rampante, que hablan de una masculinidad tóxica, hay una división tan grande, en el principio no era así. Ese no era el plan de Dios. Y tenemos la capacidad por medio de Cristo, ¿verdad?, de recobrar ese plan original y de caminar hacia el futuro que estamos yendo. Porque ¿cuál es el futuro que estamos caminando? Hacia esa unión de Cristo con su iglesia, ¿verdad? A que se vuelva a unir todo aquello que desde el principio se hizo para estar unidos. Y vamos a ver también que la desnudez original se convierte en lujuria. Esa desnudez que al principio el hombre veía a la mujer veía al hombre, y cada uno encontraba su humanidad, su persona, su mundo interior, su dignidad de todo su ser. Después del pecado original se convierte en lujuria. Y vamos a ver que lo primero que hacen el hombre y la mujer después de pecar es cubrir sus cuerpos. ¿Y por qué cubren sus cuerpos? No porque sus cuerpos sean malos, sino porque los cubrimos ante la desconfianza de un ojo que pueda objetivizarme o cosificarme, ¿verdad? No importa lo que tú hagas, ni a qué te dediques, ni cómo está tu conciencia. Si tú te estás bañando en tu casa y de repente alguien de sorpresa, ¡prum!, abre la puerta, tú inmediatamente, ¿qué es lo que te tapas? Claro. Te tapas aquellas partes de tu cuerpo que pueden hacer que la otra persona te objetivice, te cosifique, porque no queremos ser vistos como cosas, ¿verdad? No somos objetos, somos sujetos, ¿verdad? Y queremos que la otra persona nos encuentre esa dignidad al mirarnos, ¿verdad? Entonces vemos como el pecado original no mata del todo el plan del origen de Dios. Lo que hace es que lo pervierte, lo daña. Por eso en la redención en Cristo lo que hacemos es volver a redireccionar todo hacia Dios, que todo vuelva a recobrar el fin ontológico para el cual fue creado. O sea, había un fin, desde el principio hay ese fin.